Megilat Ruth, Perek Gimel. Nos encontramos después que en los capítulos anteriores habíamos estudiado la llegada de Ruth a Betlehem, el rescate que hace la familia de Elimelech y de Naomi del Nitzotz, del Malhut que se encontraba dentro de esta muchacha y que llega a Betlehem. Y allí se encuentra también ella con el Goel, o sea, se encuentra con Boaz, en el campo de Boaz, donde la reconoce, hablan, se conocen, y Naomi después de esto entiende que el camino justamente a completar el rescate del Malhut, que había comenzado como una peulá, como una acción particular de su marido y de su familia, va a terminar precisamente a través de la unión que tiene que realizarse entre Ruth y el Goel. Y entiende Naomi que este Goel, esta persona que va a rescatar el campo de la persona fallecida, en este caso de Elimelech, va a ser Boaz. Sin embargo, no era tan simple que así fuese, sino que había algo entre medio, había alguien entre medio. De todas formas, Naomi deja justamente los detalles del proceso de cómo tenía que darse la incorporación de Ruth a Israel, lo deja en manos de su pariente, o sea, de Boaz, su sobrino, que además era el gadolador, o sea, era la persona más importante del pueblo judío en ese momento, por lo menos en este lugar, y era uno de los jueces de Israel, como también dicen algunas fuentes. Deja en poder de él justamente el que realizar o cómo realizar el proceso de incorporación de Ruth y de lo que Ruth contiene dentro de Israel. Para esto leemos en el capítulo 3, son 4 capítulos en la Megilá, lo siguiente. Batomer la Naomi, le dijo Naomi a Ruth, Hamutá era su suegra, Biti, alo abakesh lach manoach asher itav lach. Le dijo, hija mía, yo estoy buscando algo que te permita a ti encontrar manoach, o sea, que encontrar un descanso. Esta es la explicación simple, el pshatken, de buscarte para ti un descanso. Si bien obviamente el pshat es bastante simple y debido al hecho de que ella es una mujer extranjera que viene de un país de un pueblo que no era precisamente de los pueblos más aceptados por Israel, con un bagaje de diferencias muy grande y además con una nube obscura sobre ellos, si aceptar o no aceptarlos, no era algo simple para Naomi encontrar un manoach para Ruth y que la beneficie. Entonces le dice que está en eso, que es lo que ella quiere, va en ese kibun, en esa dirección. Veata alo Boaz modatanu asher hait et naarotav. Dice, mira, Boaz es nuestro pariente, que tú acabas de estar junto con sus sirvientas. Hine hu zore et gorem haseorim halaila. Le dice, mira, esta es la noche en que se hace la trilla, zore, zriya, en el gorem. Y te voy a pedir que hagas ciertas cosas. Entonces, una de ellas le dice en el pasuk Gimel, verahatzta besacht besamt simlotaich alaich beyarat agorem. Te vas a rahatz, te vas a bañar, te vas a untar con aceites aromáticos y vas a ponerte ropa elegante, no cualquier ropa, sino ropa de Shabbat, para decir así. Y vas a bajar al Gorem, o sea, vas a ir hasta el Gorem. Ok, estos psukim y estas palabras que están escritas acá son códigos. Son códigos que nos van a introducir en uno de tal vez de las partes más profundas justamente del Sod y de la Cábala,
y de la presencia justamente de la venida y del cumplimiento de la profecía, que es sobre la venida del Mashiach, la venida del Redentor. Y que ella, Ruth, participa activamente justamente en la siembra de esta semilla que Bezrat Hashem va a florecer primero con su descendiente David y en el futuro con el Melech HaMashiach, el descendiente de David, el hijo de David, el rey. En las cosas que ocurren acá, que Naomi está hablando, hay un punto sobre el cual es importante entender que mucho de lo que está dicho en esta Megilá gira en torno a esos puntos. Una de las cosas que dice acá Naomi, dice Hine hu zore et agorem aseorim halayla. Explica Rashi sobre ese pasuk, dice Hine hu zore. He aquí que el zore. Rashi dice hamotz, la cascarilla, la cáscara. Venteur, velas. Y Rashi trae las venteur. Hay que entender un poco el marco en el que se daban los trabajos agrícolas en la época y lo que significaban también y lo que siguen significando a nivel espiritual. La cosecha de la cebada o del trigo tenía como finalidad normalmente fabricar de esos granos harina para poder después consumirla como algún tipo de pan o blea, ya sea leudado o no leudado, diferentes formas en que se elaboraba el trigo, realmente la harina. Y en el proceso ese de fabricación del pan, nos enseña la tradición que existen 10 pasos, que la verdad son 11, pero se los conoce como los famosos 10 pasos de la fabricación del pan. Y uno de ellos es justamente la zriya, o sea, la trilla. Esto quiere decir que después de que se haya cosechado las espigas de trigo, estas se llevaban a un gorem. Y dentro del gorem había como un espacio donde se arrojaban todas las espigas de trigo y sobre ellas pasaban unos animales, normalmente eran vacas o pueden ser también caballos o también personas, que en diferentes lugares se hacía con los medios que se tenía. Y al pisar sobre las espigas de trigo iban separando los granos de la espiga y los granos quedaban allí sueltos con las espigas. Después había otro trabajo que se solía hacer y era aventar todo este fardo, todo esto que quedaba allí, aventarlo al aire, tirarlo hacia arriba, y de esa manera el aire solía sacar las cáscaras que estaban, las cáscaras más pegadas que estaban a los granos, solían salir con esto que se lo aventaba. Había unos instrumentos, se tiraba esto al aire, el viento se llevaba las cáscaras y lo que caía eran los granos más menos limpios. Y todo este proceso es el proceso que se conoce como zoré, ¿okay? Lo conocemos en castellano como la trilla, trillar. Y después se seguía el proceso limpiando, se sacaban las espigas, se tomaban los granos y de esta manera se comenzaba otro proceso más. ¿Okay? Estas capas, estas cáscaras de los granos es lo que hoy día se conoce también como el salvado, ¿no? O sea, con estas cascaritas que quedaban, que salían de los trigos, que se separaban del trigo, de los granos, trigo o cebada. En el caso en el que nosotros estamos hablando se refiere a cebada, que es el gorem aseorim de la cebada. Y este proceso indica, obviamente como su nombre lo dice, separar algo de algo, ¿no? Se separaba la cáscara a través de esta peulá de pisarla, de aventarla al aire, perdón. Se separaba esta cáscara del grano, o sea, aquello que se iba a consumir
que era el grano, se separaba de aquello que no se iba a consumir, que es la cáscara, ¿no? La clipá, o como se conoce también, el salvado. Esta actividad que se realizaba y que, como vemos escrito acá, Rashi lo denomina vanteur en la antigua lengua, siendo muy pocos los lugares en esta Megilá donde Rashi recurre a la antigua lengua. Acá sí le interesa que quede claro cuál es la palabra exacta para identificar la actividad exacta que es de la que se está hablando, se está refiriendo aquí. Y en este caso estamos refiriéndonos a justamente la separación de la cáscara del grano, que se separa la cáscara del grano. Akshab, la separación de la cáscara y del grano no era simplemente una actividad más en el proceso de la fabricación de la harina para después hacer de eso el pan, sino que había algo acá un poco más profundo. Y es el hecho que a nivel más pnimí, más interno, hay acá una separación de lo principal y lo secundario. O sea, que aquello que es lo principal, lo que se va a consumir, que son los granos, se separen precisamente de aquello que es secundario, que son las cáscaras. Este proceso de berur, este proceso de selección de algo positivo, que es lo que se consume, de aquello que no se va a consumir, por lo menos en esta etapa, es uno de los pocos lugares en toda la Megilá que Rashi quiere señalarnos a través de la explicación que él trae de la antigua lengua. Y esto entonces quiere decir que tiene una importancia fundamental, porque esto quiere decir que en la mente del patriarca, o sea, en la mente de Boaz, lo que en ese momento se está jugando, lo que en ese momento se está estructurando, se está organizando, es justamente un punto de berur, o sea, de separación de lo principal de lo secundario. Esto quiere decir que Boaz está frente a un portal espiritual, a un momento de inflexión espiritual en que tiene que pasar de una dimensión a otra, de una dimensión digamos, que junta muchas cosas, a una dimensión que va a ir separando ciertas cosas para pasar a otra. Y esta dimensión es la dimensión que Rashi nos quiere señalar a través justamente de llevarnos a la explicación de esta actividad a través de una palabra del francés antiguo que normalmente no tendría que aparecer acá porque es una actividad conocida, pero lo quiere de esta manera resaltar para que entendamos que lo que Boaz está haciendo es pasar de un nivel a otro nivel. Y esto no es solamente algo propio del patriarca, en este caso de lo que significa la figura del juez, o lo que significa, en fin de cuentas, la figura del Goel, que es el que va a redimir a Ruth. Sino que Naomi, cuando menciona que esa noche se va a realizar el berur, que esa noche se van a separar unas energías de otras, también le dice a Ruth que haga lo mismo. Y es por eso que en el Pasuk Gimel dice Verahatzt, vas a bañarte, Besacht, vas a ponerte estos perfumes aromáticos, estos aceites aromáticos, Besamt Simlotaich, vas a ponerte tu ropa, Alaich Ve'arat Agorin, vas a bajar también al Goren. Goren es el lugar donde finalmente se va a recolectar toda la cosecha. Rashi dice Rahatzt, en el Pasuk Gimel Rashi explica, vas a lavarte, vas a bañarte, o sea, vas a bajar al mikve, mitinuf avodah zara shelach, o sea, vas a bajar a bañarte, vas a bajar a separarte del tinuf, o sea, de la suciedad de la avodah zara que pueda haber estado alrededor tuyo. Besacht, dice Rashi, explica, y te vas a ungir. Rashi dice Elu mitzvot, se refiere a que va a recibir mitzvot. Besam simlotaich, y vas a ponerte ropa. Dice Rashi, begadin shel Shabbat.
Beyarat Goren, y vas a bajar al Goren. También entonces en el proceso que está viviendo Ruth ocurre una situación de berur, de separación, de cambio, de separación de energías. Todo lo que Ruth traía consigo desde Moab en ese momento va a tener que realizar un proceso de separación. Ruth también atraviesa un portal desde el momento de la realidad en la que ella vivía a una realidad diferente, distinta, muchísimo más purificada, depurada. Y eso se da a través del símbolo del baño ritual, de la unción de estos aceites, que son buenos olores o las mitzvot, y el cambio de su ropa. Esto es, podríamos decir, no necesariamente tenemos que entenderlo en profundidad, pero el hecho de que tenga que ponerse ropa de Shabbat nos quiere indicar que, bueno, obviamente ella pasa el proceso de la conversión. Sin embargo, la ropa de Shabbat indica justamente la nueva dimensión en la que ella está ahora sumergida. Porque una vez que ingresó al mikveh, ella se separa de lo que antiguamente era. Pero en el caso de Ruth, a diferencia del caso de Boaz, que cuando Boaz hace el berur y separa las energías principales de aquellas que son secundarias, hay algo en él que permanece. En cambio, en el caso de Ruth, la separación del tinuf de la Avodah Zará, como dice Rashi, es algo que la hace a ella desaparecer prácticamente por completo. Y para poder transformarse y pasar a esa nueva etapa, a esa nueva dimensión, necesita como un cuerpo nuevo. Y este cuerpo nuevo es vestido de Shabbat. O sea, es como si ella apareciera como una nueva entidad, como una nueva... como una persona nueva, y esta nueva persona está cubierta, está revestida de lo que conocemos o llamamos acá los vestidos de Shabbat. Y esto es lo que Naomi nos quiere enseñar. Naomi conocía en forma muy exacta justamente todos los procesos que están aquí ocurriendo, y es lo que le dice a Ruth que tiene que hacer. Pero una vez que ella ya está construida nuevamente, entonces Naomi da un segundo consejo. O sea, vemos, el primer consejo tiene que ver con el paralelo a lo que Boaz hace. Boaz cambia sus energías y pasa los portales a dimensiones distintas, también Ruth lo tiene que hacer. Pero después hay otro paso más. ¿Y cuál es? Está escrito en el Pasuk Dalet de la Megilá, dice: Vaihi beshochbo veyadata et makom asher ishkav sham. Vas a saber en qué lugar él se va a recostar. Vayadata et makom, vas a saber qué lugar es. Asher ishkav sham, que él se va a recostar allí. Uvata begilita margelotav, vas a ir y vas a destapar sus pies. Beshahaft hu, beshahaft, y te vas a recostar allí. Vehu yagidlach et asher ta'asin, y él te va a indicar lo que vas a hacer. Batomer Elea, entonces dice Ruth a ella, a su suegra: Kol hasher tombri elai ese, todo lo que me digas yo voy a hacer. Y obviamente hace todo lo que su suegra le pide que haga, incluyendo esta peulá bastante extraña, la segunda. La primera es bastante entendible, ¿no? Sin embargo, la segunda, de ir, destapar los pies y dormir al lado de los pies del patriarca, es algo que necesita una explicación más profunda, que ni siquiera el Pshat nos la puede dar. ¿Bien? Saber que estamos estudiando la Megilá de un punto de vista mucho más profundo, pero también tratamos de entender que es una historia que ocurrió. En esta historia que ocurrió, acá hay un hito, hay una acción que a nivel simple es muy difícil de poder explicar. A nivel más profundo es evidente de qué se trata, y eso es lo que vamos a tratar de entender. En el principio del mundo, cuando Akadosh Baruj Hu creó a la primera familia, al primer grupo humano, este grupo humano fue creado con una capacidad de poder entenderse a sí mismos, y de entender su realidad, y de entender la divinidad, o sea, lo supranatural, en forma que vamos a denominar total.
De allí todos los midrashim que dicen que Adán veía de un extremo a otro del mundo, y se lo hacía también Javá y también sus hijos e hijas. Que eso es algo que era transversal a todos los primeros seres humanos que existían. Bueno, en esta familia, la primera, la primigenia, o sea, el núcleo de lo que va a ser después el desarrollo del ser humano, nos encontramos con las siguientes personas. Está Adán y Javá. Adán es uno, Javá son dos. Y nos encontramos con dos hijos varones. Uno se llama Caín, que es el primogénito y que sabemos por nuestras fuentes, y así vamos a estudiar, nació con una gemela. Entonces, Caín sería el número 3 y la gemela sería la número 4. Y después tuvo un hermano que se llamó Hebel, que nació con dos gemelas. Entonces tenemos el 4. Hebel, el segundo hijo varón, sería el número 5. La primera gemela de Hebel sería el 6 y la segunda gemela de Hebel sería la séptima. ¿Okay? Este esquema que está construido sobre el número 7 reconstruye a nivel humano la creación del mundo. Así como el ser humano fue creado en 6 días y el séptimo, o sea, todo el mundo, no solamente el ser humano, fue creado en 6 días y el séptimo descansó, así también a nivel humano existen 7 personas, que son las 7 personas originarias, que son las 7 personas que vienen a enfrentar un desafío muy profundo que los conecta con algo que ocurre antes que ellos nacieran, que es la existencia o la aparición del mal en el mundo, representada simbólicamente con la parashá de los 7 reyes de Edom que murieron. Entonces, cada uno de estos 7 personajes, que son la familia de Adán y Javá, son una forma de enfrentar justamente esta fuerza que proviene desde antes de la creación del mundo, que es el origen del mal. Que obviamente se puede entender de muchos puntos de vista, también a nivel filosófico, el hecho de que sí, Hashem es perfecto, el mundo no lo puede ser. Porque si no, entonces el mundo y Hashem serían lo mismo. Entonces, para que el mundo sea distinto a Hashem, algo en el mundo tiene que ser diferente a Kadosh Baruj Hu, al Creador, y esto es que en el mundo existe el mal. Entonces, y esto está representado por 7 reyes. Frente a estos 7 reyes existe la creación del mundo material, pero además de eso, la creación de esta familia, o sea, de este grupo familiar que son estas 7 personas. Dentro de las cuales la séptima, que representa justamente el día de Shabbat, es la segunda gemela de Hebel. Como es la segunda gemela de Hebel, viene a representar o viene a transformarse en justamente la hija del 7, o lo que se va a denominar la hija del 7. En otras palabras, Bat Sheva, la hija del 7. Bat Sheva, sabemos todos, es el nombre de la esposa de David. Y también sabemos que es el nombre de la madre de Shlomo. O sea, sabemos que Bat Sheva es una persona que va a tener un puesto muy importante en la transmisión de la tradición, que se concreta justamente en la transmisión de Melech HaMashiach. Esta Bat Sheva es la séptima en nacer, o sea, la segunda gemela de Hebel. Y su fuerza es la que va a atravesar transversalmente todos aquellos personajes femeninos que aparecen en el Tanaj, que contribuyen justamente al avance y al progreso del símbolo y de la tradición a través de las generaciones. Es como un gran arcano, como un gran ser misterioso que atraviesa todo el Tanaj y que se nos va a presentar con características distintas. Se va a llamar Sara, se va a llamar Rivka, se va a llamar Esther, se va a llamar Abigail, se va a llamar Lea, etc. Y también se va a llamar Ruth. O sea que aquello que está dentro de la muchacha que viene de Moab,
que es una descendiente de Lot, unas raíces muy obscuras hacia atrás, es realmente la hija del 7, es la hija séptima en nacer, otra de esas manifestaciones que se van a dar en muchas otras mujeres, pero también se dan en ella, también se dan en Ruth. Y esta aparición justamente es la aparición que corresponde a Bat-Sheva, la hija del 7, que corresponde al Shabbat, porque son 7, 6 días de la semana, son los 6 primeros personas, y la séptima corresponde al Shabbat. Esto quiere decir que la segunda gemela de Hebel es la que representa el Shabbat. Y es por eso que también aquí Naomi baja hasta el punto más profundo de la esencia de Ruth y le dice que tiene que vestirse de Shabbat. Esa es su nueva... Cuando ella desaparece en el agua y aparece ahora nuevamente como un ser distinto, lo que aparece ahí justamente es esa esencia que estaba guardada desde la creación del mundo hasta ese momento. Guardada, o sea, se había revelado de diferentes maneras, pero acá se presenta como Shabbat. Y justamente es esto lo que ella tiene que representar. Y en el momento que Naomi le dice que vaya y destape los pies, entendemos que lo más alto en el ser humano es su cabeza, que se corresponde al primer día de la creación, Yom Rishon, y lo último en el cuerpo humano, que es la base que hace que se mantenga la persona parada, es justamente los pies, que son Shabbat. Shabbat es la idea básica que permite justamente que todo el edificio de espacio-temporal exista, y es por eso que cuando hacemos Kiddush nosotros hablamos del tiempo y del espacio, y el tiempo y el espacio son las características de la creación. Por lo tanto, Shabbat es lo que sostiene a toda la creación, de la misma manera que los pies sostienen a todo el ser humano. Por lo tanto, cuando Naomi le dice a Ruth, anda y destapa los pies, es para que el patriarca sepa, o sea, el otro lado que está construyéndose, que es la Geulá, sepa que eres tú la elegida. Tú fuiste la persona que Akadosh Baruj Hu eligió para que en ti se exprese la hija del 7, Bat-Sheva. De ahí en adelante, con Ruth ya no va a ser simplemente algo lejano, sino que viene de la esencia misma de lo que es el ser humano, que es la forma en que Hashem elige cómo combatir justamente la diferencia que hay entre él y el mundo, ¿okay? Para poder transformar este mundo en el Malhut Shakai.